Bueno, en el encuentro primero vimos lo relacionado con el primer escucha, ¿no? Y este es el segundo encuentro. Y el tercero va a ser de modo presencial. Entonces voy a ir a dar un poquito ahora cómo vamos a trabajar en el encuentro presencial y que va a ser el día 20, el martes próximo, en el Hospital Modular a las 10 de la mañana. Eh, y entonces vamos a hacer un roleplay, vamos a divertirnos un poco, a rescatar lo lúdico y el niño y la niña que tenemos dentro y vamos a jugar un poquito con situaciones roleplay, problemas y sacar de eso algunas reflexiones, ¿no? Bueno, justo lo que estuvimos trabajando en el encuentro anterior es lo relacionado a la comunicación interpersonal, no a la escucha activa en donde la conversación está formada, Chuck, basta, perdón. La conversación está formada por no solo es quien habla, sino también quien escucha, ¿no? Y que existen dos formas de la comunicación, está la verbal y la no verbal, como también la escucha, está la escucha verbal y la no verbal. Y lo que es importante con la persona que en la conversación está hablando es que le permite a la persona proponer e indagar, ¿no? Cuando uno está hablando, uno puede proponer o puede indagar. Hablamos un poquito del fenómeno de escuchar, que escuchar no es lo mismo que oír, hablamos o sea, dijimos de que oír es un fenómeno, bueno, es algo biológico, que está condicionado por la propia estructura del oído, y que escuchar tiene una base biológica, pero que se condiciona por relaciones entre personas, ¿no? Y que la escucha puede ser como bien lo dijimos, escucha activa o escucha pasiva. Y, y también hablamos de lo importante que es el interpretar la escucha, ¿no? Hablamos por ejemplo, de personas que, que que tienen una discapacidad auditiva desde que nacen y esas personas desarrollan la capacidad de la escucha, ¿no? Desarrollan la lectura de labios, desarrollan la lectura de la escucha no verbal y por tanto es una manera de entender que existen dos modos de escucha. Hablamos también de lo que condiciona esta escucha, ¿no? De lo que sería lo importante para nosotros, primeramente tener claro para una escucha activa, el contexto donde se desarrolla la escucha. No es lo mismo un contexto con una persona que un contexto en una sala de espera con mucha gente y un contexto entre un integrante del equipo de trabajo y varios integrantes del equipo de trabajo. El estado emocional de las personas, no todo el mundo tenemos emociones buenas todos los días, entonces hay que tener en cuenta esto de que la escucha pueda estar condicionada por el estado emocional que tiene la persona. Nosotros generalmente trabajamos con personas que tienen o sea, que tienen su salud afectada, ya sea salud física o psicológica, y nosotros somos los que tenemos que darle la recepción a las personas que están con problemas eh, biológicos o psicológicos y le tenemos que dar una escucha activa, ¿no? Y también nosotros como individuos sociales en nuestro equipo de trabajo también tenemos estados emocionales que nos conducen a tener un día bueno y un día malo. Entonces el equipo tiene que entender cuál es el estado emocional de su compañero en el día que está para, para mejorar la escucha, esa conversación activa, ¿no? Bueno, puede que la persona siempre tenga los días malos, ¿no? Pero bueno, si hay una persona que siempre tiene los días malos, bueno, entendamos que siempre tienen los días malos y nosotros ser un poco empáticos con ellos, porque la esencia de la primera escucha es la empatía, ¿no? Como ser empático con otra persona. Por eso es importante nuestra historia personal, ¿no? La historia personal
que está viviendo cada persona en el momento que está frente a uno, ¿no? El dominio de la confianza, nosotros tenemos que, que expresar durante la escucha la confianza, ¿no? Que la persona sienta confianza en que nos está confiando un problema de salud. Habíamos hablado que no es bueno ventilar en espacios públicos lo que una persona pueda tener. Muchas personas que vienen a nuestros centros de salud tienen alguna afección biológica que es estigmatizante. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido y demostrarle un dominio de confianza, que la persona se sienta confiada de confiarnos su secreto, que no es lo mismo, es como que somos sus confidentes y eso es importante tener en cuenta. La identidad mutua, que es el ponerse en el lugar del otro, eso lo habíamos hablado, como, como una cuestión necesaria pa- para, para lograr una buena empatía en la conversación. Y bueno, y entonces todo esto va relacionado con nuestras prácticas sociales, ¿no? O sea, la persona que viene a la sala de espera no es un individuo ajeno a nosotros. Es un vecino, puede ser un amigo, es una persona que alguien conoce. Esa persona que viene a acudir a nuestros servicios a solicitar un turno no es un extraterrestre, ¿bien? Es una persona que de cierto modo tiene vínculos sociales con cualquiera de nosotros y que de cierto modo tiene un vínculo social con el lugar de pertenencia donde está. ¿Bien? O sea, ¿por qué un vínculo social? La persona que viene a nuestros servicios es persona que está confiando en que nos está confiando su salud, ¿no? Porque si no, se fuera a otro lugar. Si tuviera, incluso nosotros, al ser el sistema público de la Argentina, un sistema de cobertura universal, donde se hace prestación a todas las personas, tengan o no afiliación o obra social, nosotros generalmente atendemos a todo el mundo, ¿no? Entonces, por eso las prácticas sociales que generalmente hacemos, tenemos que entender que quien llega al servicio es porque tiene confianza y necesita el servicio. Hay algunos que tienen confianza y otros por necesidad obligatoria, ¿no? Porque no se pueden atender en otro subsistema que no sea el subsistema público y entonces nos confían su salud. Y trabajamos también las herramientas para verificar, las herramientas para una escucha efectiva, ¿no? Estaría la verificación de la escucha, ¿no? Acuérdense que tenemos que verificar que la persona nos está escuchando. Hablamos en el encuentro anterior que en esta verificación de la escucha uno puede entender que es agredido por la persona que está conversando con uno, porque uno le puede preguntar si, o sea, al momento de compartir inquietudes, y uno tiene que indagar esta escucha, ¿no? Si la escucha se está produciendo efectivamente. La persona puede que se moleste si uno le está preguntando si lo está entendiendo. Eh, Acuérdense que hablamos de las formas, de los modales de usar nuestros verbos a la hora de conversar con la persona, verbos no agresivos, verbos de respeto, ¿no? Siempre, ya sea tuteando o no a la persona o llamándolo por su nombre, qué mejor que en el encuentro anterior dijo una compañera que llamar a las personas por su nombre, qué importante que es esto, ¿no? Y entonces, en el momento de esta verificación de la escucha, eh, si la persona se te ofende cuando uno está verificando la escucha, una de las maneras que tiene de verificar la escucha es, bueno, yo le dije a usted que tenía que venir a hacerse los análisis en ayuna, ¿no? O sea, busca la forma de verificar si la persona escuchó. Yo le dije a usted que el turno era cuándo, la semana que viene, ¿no? Yo le dije a usted que el médico venía a qué hora, ¿no? O sea, es verificar que la persona haya escuchado, si ustedes encuentran que la persona se, se altera o la persona se enoja en el momento de uno verificar esa escucha. ¿Bien? Pero, por tanto, es importante que verifiquemos la escucha indagando, o sea, que usemos esa herramienta
para verificar si la persona nos está escuchando. Si la persona se ofende porque le estamos verificando la escucha, con más razón, si indagamos, se va a sentir él de una manera que es el que no está correcto, ¿no? Porque ese enojo nosotros comprobamos que si escuchó o no, y si te dice cualquier cosa, entonces uno ahí le rectifica, bueno, entonces usted evidentemente que no me estuvo escuchando bien, ¿no? Yo le quise decir, o sea, para que vea que uno está compartiendo su inquietud y que uno está empatizando con la persona, ¿no? Siempre vamos a tener esos escenarios, ¿no? De la persona que va a ser un poco más reácida a la relación y la persona que va a estar más abierta a la relación. Justo en el contenido que vamos a trabajar hoy es cómo nosotros entender el ciclo en que se encuentra la persona para realizar nuestras intervenciones, ¿no? Qué importante es que si tenemos que verificar la escucha y si tenemos que indagar la escucha, que sepamos en qué momento hacerlo, ¿no? Entonces, es una de las cuestiones que vamos a trabajar hoy. Y por último, yo les había conversado sobre eh, esta dinámica de trabajo, la red conversacional, ¿no? ¿En qué sentido? Por ejemplo, ustedes son un equipo de trabajo y yo les propuse que identificaran su red conversacional, ¿no? Digamos, el equipo son cinco, ¿no? Cinco administrativos que están dos en el turno mañana, dos en el turno, o tres en el turno mañana y dos en el turno tarde, ¿no? Por así decirlo. No sé cómo tienen ustedes la distribución. Gaby me estuvo explicando un poquito que son, o sea, que hay muchos centros que están abiertos un poco de más horas y demás, pero bueno. Eh, yo voy a la estructura del grupo, ¿no? Eh, buenos días, disculpe la demora. Bueno, Ivana, bien. Eh, por ejemplo, yo les propuse que hicieran la red conversacional en el trabajo. ¿Por qué? Porque es posible que ustedes hayan identificado con quién ustedes conversan, ¿no? Pero no es conversar de hola, buen día o cómo estás, sino conversar sobre el trabajo. El paciente Juan, el paciente Pedro tiene un turno tal día y viste que no se pudo resolver, de qué manera lo podemos conversar, resolver, o sea, o conversar sobre alguna situación personal, dar un consejo personal de algo que está pasando como persona. Entonces, en esta identificación de tu red conversacional, tus compañeros van a identificar su red, su red, su red y su red. Entonces, lo bueno sería que todos la confluyeran, ¿no? Que llegaran a un momento, bueno, ¿a quién tú identificaste con la persona que más tú hablas en el día o con la persona que menos tú hablas en el día? Entonces, eso nos va a dar un indicio de con quién es la persona con la que conversamos menos o el grupo conversa menos o esa persona con quién conversa más o con quién conversa menos, ¿no? Me parece que es una dinámica para entendernos bien como grupo y para comprendernos bien como grupo, porque si nosotros no nos comunicamos entre sí, primeramente como grupo, ¿qué comunicación efectiva o qué escucha efectiva o activa le podemos dar al paciente si no nos escuchamos entre nosotros, ¿no? Entonces es como vieron el refrán ese que dice, bueno, no se puede predicar la moral en calzoncillo, decimos nosotros o sea, en mis tierras. O sea, para tú predicar la moral tiene que partir de casa. Entonces, no pretendas que el paciente te escuche bien cuando tú no logras ni poderte comunicar con tus compañeros, ¿no? Entonces, es una situación bastante para analizar. Bien, hasta acá quería escucharlos un poco, qué les pareció, y ahí arrancamos con la segunda parte. Sí, buen día. Bueno, Mira, vamos. mi nombre es Lorena, pertenezco a Dirección de Gestión Territorial de General Rodríguez. Nosotros lo que nos encargamos es de gestionar todas las actividades que salen a territorios y nuestra escucha interna del grupo se basa no solamente en el equipo, sino en interrelacionarnos con otras áreas. Perfecto, Lorena. Y en esa interrelación con otras áreas, hablamos un poquito. ¿Cómo ustedes logran esa comunicación? ¿Es activa? ¿Conversan con todos o están más abiertos unos que otros a esa conversación?
No, generalmente se pone en contacto al director, que es el señor Gonzalo Ayala, con el resto de los directores y desde Mm, ahí se organizan las fechas y nosotros desde gestión territorial armamos dentro de lo que es el, el distrito, cuáles son los barrios que más necesitan y salimos a hacer salud comunitaria a los barrios que están como más alejados de los hospitales. perfecto, perfecto. Qué interesante lo que dices, porque fíjate que de una comunicación depende la acción que hacen ustedes, ¿no? Claro, o sea, generalmente nosotros recaudamos la información, depende de la estadística que sale de hospital, Sí, cuántos pacientes son los que se acercan, cuántos no, donde hay gente que menos se acerca en qué, digamos, barrios, y desde ahí se parte y bueno, salimos nosotros. Y cuando salimos, salimos con la gente de vacunación, de bromatología, odontología, oftalmología, generalmente hay una pediatra, se hace control de peso, tallas. O sea, estamos armados de esa manera, pero digamos, baja la comunicación desde los jefes al resto. Y a la vez también sube desde lo más bajo, que es la recepción del paciente en los hospitales, hasta que llega a nosotros para saber dónde direccionar justamente lo que más se necesita. perfecto, perfecto. Y, y eso te ayuda a, por ejemplo, todas las acciones que ustedes van a hacer desde la Secretaría, entonces está de conocimiento a todos en el momento que ustedes tienen esa comunicación con el paciente que va a ingresar al área. O sea, ya es una dinámica que tienen establecida, tienen la misma respuesta en todos los lugares, tienen la misma comunicación con todos los lugares. Y tratamos de que sí, De que nuestros jefes se reúnen generalmente cada 15 días y se pasan los datos. Nosotros interactuamos con distintas direcciones. O sea, por ejemplo, llevamos testeos de HIV, sífilis, y si sale algún positivo, directamente se da en ese momento la orden de laboratorio para que se dirijan al laboratorio y ya se pone en seguimiento y se le hace la conexión con el infectólogo del hospital. O sea, bien, trabajamos en red. perfecto, perfecto. Gracias, Lorena. Igual, no, de nada, igual esto no quiere decir que todos nos conozcamos. O sea, a veces nos pasa que vamos Ay, a territorios y, interesante esto, es interesante claro, esto que o estás sea, nos diciendo. conocemos todos, hay un WhatsApp donde estamos todos, pero a veces personalmente no todos nos conocemos. Depende de Bien, los operativos, es el personal que va. perfecto, bien. No a veces, como decía Lorena, no a veces se necesita conocernos todos sin estar comunicados, ¿no? Entonces creo que has dicho algo muy esencial, o sea, las relaciones del trabajo, uno no va al trabajo a ser amigos, ¿bien? No, Uno va por al supuesto. trabajo a ser compañeros de trabajo, ¿no? Si de esa relación de compañeros de trabajo surge una amistad, bienvenida, ¿no? Porque yo tengo amigos del trabajo, que son compañeros y que los he elegido en la vida para ser amigos, ¿no? Entonces, fíjense que no somos amigos de todos los compañeros de trabajo, simplemente de algunos que uno elige, que son los amigos que uno incorpora a la vida. Entonces, pero eso no quita que las relaciones sean lindas relaciones y que sean vínculos importantes, ¿no? Porque uno llega yo siempre parto de que uno está, fíjense la cantidad de horas que tiene el día y la cantidad de horas que pasamos nosotros con personas fuera de nuestra familia, que son los compañeros de trabajo. A veces pasamos muchas más horas con compañeros de trabajo que con propias familias, ¿no? Entonces, qué importante es que uno pueda conocer bien al compañero de trabajo y que uno, porque ¿saben qué pasa? Miren, si uno no conoce bien a un compañero de trabajo, y un compañero de trabajo está maltratando a una persona en un momento que llega la persona a solicitar una información, entonces la persona, si tú le haces una observación a tu compañero o compañera de que no está haciendo lo correcto, esto se puede tomar como mal visto por tu compañero agresor, ¿no? Te puede decir, bueno, ¿qué te importa a ti? ¿Por qué te metes en lo que no te interesa? En su forma de ser o en su forma de tratar a las personas, ¿no? Pero me parece que acá va por una cuestión mucho mayor, ¿no? Acá nosotros como efectores estamos en la obligación moral de atender a las personas. Y por eso yo creo que es muy importante este contacto con ustedes, porque ustedes son la cara visible que tiene el sistema de salud. Ustedes son la portada, ustedes son los que están en la puerta de entrada, ¿no? Por así decirlo literalmente. Ustedes son lo primero que tiene el sistema para darle atención a la comunidad y a la población. Eh, el- Fíjense que en los países
cuando se van desarrollando los perfiles de cada persona, ¿no? Entonces, el perfil que tiene cada persona tiene que estar idónea a la responsabilidad que tiene. La comunicación en ustedes con el paciente es esencial. Ustedes son la recepción del sistema. Entonces, por tanto, yo creo que los equipos, y yo rescato mucho eh, las intenciones de la Secretaría de Salud en poder tener esta conversación con todos ustedes, porque más que hablar un poquito de contenidos conceptuales, ¿no? De lo que sería la entrevista motivacional y la primera escucha, yo creo que es entre todos escuchar el tema, ¿bien? Y ponerlo, que ustedes sepan que este tema está en agenda de la Secretaría de Salud, el personal administrativo de bien, CAP 20, gracias, presidente, esté a la altura de la política de la Secretaría y la política de la Secretaría esté a la altura de ustedes, ¿no? O sea, es viceversa también. Eh, por tanto, yo creo que, eh, como decía esto Lorena, es importante que la red conversacional entre nosotros se perfeccione, ¿bien? Que identifiquemos quién es el compañero o la compañera que todavía le está costando eh, la comunicación con el otro. Acuérdense que uno en los trabajos se va haciendo, ¿no? Uno puede que tenga alguna habilidad o no, pero el trabajo te va moldeando y te va haciendo. Yo creo que la colaboración entre los integrantes del equipo va a ser muy importante. ¿Por qué digo esto? Porque es posible que ustedes tengan algún compañero o una compañera que sea muy bueno en lo que sería la operatoria de los sistemas de turno, el uso de la computadora, todo lo que sería lo tecnológico, que tal vez sea muy bueno en eso y que tenga una agilidad expresa en todo lo que sería llenar planillas, porque ustedes tienen a su cargo, buen día, disculpe la demora, estoy conectada desde la clínica. Bien, bien, César. Y qué bueno que se sepa, que ustedes como equipo sepan identificar dónde está la potencialidad de cada uno de ustedes, ¿no? Es posible que todos tengan la indicación o por el trabajo de atender personas, pero pensemos que, como bien le decía el otro día, no todos tenemos a veces la habilidad para la comunicación con las personas, ¿eh? Esto es sin ofender. Incluso una de las cuestiones miren, yo les hago un cuento, cuando yo el año pasado tuve dengue y estuve muy mal. Eh, pero el tema fue que yo, cuando me hacen todos los análisis, encuentran que yo ya tenía un serotipo de dengue, anticuerpos y evidentemente que en Cuba había tenido dengue, pasó por mí inadvertido y nunca lo registré, tal vez tuve una fiebrecita o una fiebre que no la registré, y acá tuve otro serotipo, de modo tal que el conflicto del cruce de los dos serotipos es cuando se da el dengue grave, ¿no? Y evidentemente no llegué a tener dengue grave porque no tuve mucha caída de plaquetas, no tuve sangrados, ni dolores, ni nada, pero estuve casi muy a punto porque estuve muy delicado, muy decaído. Y la fiebre me torturó muchísimo. Yo voy a la guardia, a la clínica que tengo por la obra social, voy al sanatorio a verme, ¿no? Ya yo sabía que tenía dengue por las manifestaciones y demás, pero bueno, tenía que verme por un médico. Pero yo cuando entro a la guardia, yo voy como paciente. Yo dejé de ser médico en ese momento, voy como paciente. Bueno, yo llegué tan mal, primero intenté salir en el auto. Tuve que dejar el auto a 2 cuadras de casa porque no podía ni pisar o sea, estaba tan decaído. Bueno, estacioné el auto, pasó un taxi, me tomé un taxi y me dejó en la clínica. Cuando llegué a la clínica, la señora que estaba
marcando el número de documento, pues había mucha gente, la señora que estaba marcando el número de documento en una pantallita para imprimir el turno, que de ahí tenía que pasar para admisión, para hacer la admisión del turno, dar el seguro, dar el número de la obra social para la facturación, como sabemos que tiene que ser. Y la señora me vio tan mal, que me dijo, siéntese, y me dio un vaso de agua. Y yo me tomé aquel, yo le dije gracias, ¿no? Porque me llamó el gesto, me llamó la atención el gesto. Me dijo, hay mucha gente, ¿está con fiebre usted? Y le dije, sí, tengo fiebre, le digo, pero me siento muy decaído. Eh, Justo yo tuve, o sea, venía conmigo más tarde, no me acuerdo si había ido solo, sí fui solo ese día. Bueno, y entonces me dijo, ¿estaba solo? Y demás, yo le dije que sí, que estaba solo. Y entonces me dijo, bueno, siéntese y lo voy a poner un poco más allá para que no esté mucho. Y me trajo el vaso de agua. Entré y me vio una médica irrespetuosa, que en un momento yo dije, no voy a decir nada que soy médico hasta que me atiendan mal. Cuando la médica me empezó a atender mal, yo le dije, usted tiene la obligación de atenderme bien. Le dije, perdón, los El micrófonos abiertos. enfrentar a un Dios contra otro tuvo una cualidad totalmente nueva. Hernancho, Uy, perdón, dejé abierto el micrófono. sí, por favor. Eh, entonces, la médica no me entendió bien. Yo le dije, mire, estoy así, 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 tengo dengue, soy médico y vengo porque tengo que verme en una institución. Así que yo le pido que me atienda bien. Porque la médica como que, pero nada, no me había ni tocado. Yo le dije, examíneme, quiero que me examine, ¿no? Yo sé lo que tengo, pero usted es la médica. Bien, bueno. Fui como a las 48 horas tuve que volver para hacerme, bueno, Mara, bien. Tuve que volver para hacerme control y ya estaba un poco mejor, estaba un poco mejor. Y yo sentí tanta empatía con la señora que me atendió. Paso por un kiosco que estaba, le compro una caja de bombones y se la llevo a la señora. Y entonces le digo, mire, usted me atendió con tanto cariño que lo menos que yo puedo hacer es darle este presentito para que se endulce ahorita y coma algo dulce y más tarde, o si le quiere llevar a sus nietos o hijos y demás. Esta cajita de bombones se la compré porque tengo el grato placer de acordarme de su atención el día que yo vine con fiebre, sintiéndome mal, ¿no? Y la verdad que le agradezco muchísimo. La señora se quedó así y yo le dije, usted me atendió como las personas, le dije. Así que no le dije que me había atendido mejor que la médica porque sí, no quería conflictuar, ¿no? Entonces, a mí me marcó eso. ¿Por qué? Porque yo estaba enfermo en ese momento. Yo era un ser vulnerable, me sentía muy vulnerable, ¿no? Entonces, tan vulnerable que un simple gesto de darme un vaso de agua lo agradecí como la cosa más maravillosa del mundo. ¿Bien? Entonces, bueno, no lo confirmé, pero me di cuenta de todo lo que ya uno trae en la vida, ¿no? Que cuando uno está enfermo, a uno le gusta que lo atiendan bien, ¿no? Independientemente del lugar. Incluso hay momentos en los que uno se siente enfermo y uno tiene que poner sus derechos, ¿no? Los tiene que exponer, porque yo tenía el derecho del paciente como paciente a ser atendido bien por la médica, ¿no? Cosa que la médica, incluso yo le dije a la médica, usted es más joven que yo, no se imagina cuánto. Y usted me debe respeto a mí hasta por la edad, me dijo, ¿no? Primero por paciente y después porque soy mayor que usted, ¿no? No le dije nada de médico para no entrar en conflicto, ¿no? Pero fui a lo elemental, por la edad y por paciente, ¿no? Entonces, simplemente por no hacer una empatía conmigo, ¿no? Por no ser empático. Yo sé que tenía una guardia y tenía mucha gente, pero yo era un sujeto de atención que estaba ahí en su consultorio. Bien, ¿alguien más que quiera decir algo respecto a esto? ¿Que tienen Es que miedo? mucho para decir a lo que usted dijo, no hay para agregar, o sea,
es un derecho elemental el buen trato hacia otra persona, más allá de que esté Mm, vulnerable por una enfermedad o no, no habría razón para maltratar o destratar en tal caso a exacto, una persona que se nos acerque. Me exacto, parece que no hay ningún sentido. exacto, Ninguna de las personas que llega a nosotros viene porque tiene ganas, generalmente viene porque algo está pasando. totalmente. Nadie viene a nuestro servicio porque quiere pasear, exactamente. Claro. El que viene a nosotros es porque tiene una situación. Y yo, Aparte con eso, sí, discúlpenme, ¿no? sí, Está sí, todo el sí, agravante de que a veces queda lejos. Se tienen exacto, que movilizar, si está exacto, enfermo hay que ver si tiene las condiciones para llegar o si tiene alguien que lo exacto, acompañe. exacto, Es como un conjunto de problemáticas que acompañan a una persona, no es es, solamente que llega a la persona. exacto, exacto, exacto. Eh, Porque como bien tú decías, Lorena, es el trasladarte, Claro, es la condición en la que uno llega, ¿no? Yo decía ese día, yo tuve que ir ese día solo porque en casa era un quilombo lo que había en casa. Creo que había, ahora recuerdo, hasta habían empezado febriles en casa. Entonces, yo creo que salí y nadie se dio cuenta ni que yo salí porque yo no me sentía bien y yo no quería estar lejos de poder, como estaba enfermo, yo estaba con olor a repelente que parecía más repelente que una persona. Eh, entonces, es muy fuerte y lo que dice Lorena tienes razón. Las personas que tienen que tomarse a veces hasta dos colectivos, tres colectivos y que tal vez tengan plata para uno solo, ¿no? O sea, es empatizar eso. Y como bien tú decías, nadie viene por querer pasear por la salita. Bien, el que va a la salita es porque tiene algún problema. Y, Em, perdón, ¿se escucha? sí, 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 Romy. Y sumando a lo que dice Lore también, nos ha pasado de escuchar esto de no tiene nada que hacer en la casa y viene a la sala y demás. Quizás no tenga una dolencia física o algo, pero Exacto, esa persona al acercarse a la sala debe por ahí tener otra cuestión y su lugar seguro es acercarse al CAPS y decir, bueno, vengo por tal cosa. Y capaz que no es eso exacto, puntualmente, pero exacto, viene por otra cuestión o porque se siente contenido, porque necesita hablar porque está solo o sola. exacto, Y exacto, eso también son algunas alertas que nosotros como agentes de salud tenemos que tener en exacto, cuenta. exacto, así mismo es, Romy. Me has Ujú. dado pie ahora, recuerdo. Fíjense que ustedes se acuerdan, vieron que el cambio climático, yo digo que el que niegue el cambio climático no está bien de la cabeza, porque cambio climático hay, ¿no? Todos tenemos unos años y los que son más jóvenes entenderán que el invierno de este año no va a ser igual al del año pasado. O sea, no hay una tendencia a ser estable, todo es una locura. Hace muchos años, en la década del 90, increíble como ya pasaron los años, empezaron estos calores violentos en Europa. Vieron que Europa está teniendo calores más fuertes que los nuestros, ¿eh? Y es algo ilógico, irreal, impensado, histórico. Nunca tuvieron esos picos de temperatura. Yo tengo amistades en Francia y en la primera ola de calor que hubo o sea, en Europa, me comenta una amiga mía francesa que es socióloga y antropóloga que dice que las personas en Europa, las casas no están preparadas. Es increíble el modo de vida como vive la gente, el modo de vida, ¿no? El estilo de vida. Ellos no están tan preparados como nosotros. ¿Por qué? Porque como ellos viven más inviernos y pocos veranos, te tienen más preparadas las condiciones de las casas para el invierno. Es muy raro que tú encuentres como nosotros frío, calor, aire acondicionado, eso que tenemos cada rato. Incluso ellos no consumen, el aire acondicionado no lo consumen tanto. Tienen otra cultura distinta a nosotros, ¿no? Entonces, empezaron un verano extremo, el primer verano extremo, hubo muchas personas de tercera edad fallecidas, mucha gente fallecida que murieron o sea, por choque hipovolémico, por un shock térmico, ¿no? Por un golpe de calor. Entonces, fue tanta la preocupación incluso el sistema colapsó, el sistema sanitario francés colapsó. Estoy dando testimonio del que yo supe de primera mano, de fuente de información.
Entonces, al colapsar el sistema, porque llegaban muchas personas descompuestas en shock, golpe de calor, empezaron a dar alertas, no salir, alerta de naranja, frutas, ponían aguas, o sea, ponían estaciones de agua en los subtes, regalaban bananas en los subtes, vieron que la banana tiene mucho potasio y es muy buena para cuando pierdes mucho, cuando transpiras mucho. Y en algunas esquinas pusieron estaciones de agua, con agua, bananas y demás. Bueno, y el Ministerio de Salud de Francia, y después vino el de Gran Bretaña, hicieron un ministerio de la persona sola. Y ahora voy a lo que decía Romy, lo importante, y se dieron cuenta que la persona está, que hay muchas personas mayores solas. Y, y la persona a veces no solo acude al servicio porque tiene una enfermedad, sino porque se siente solo, se siente tener la compañía. Bueno, entonces, ¿qué hicieron estos dos países? Organizaron call center a personas de tercera edad y los llaman día por medio para preguntarle cómo están, si están bien, si la medicación y demás. Y tienen como un promotor, hay una experiencia que está haciendo Moreno, que para personas ya de tercera edad, que es Punto Naranja, que son distintos puntos que tienen en todo el distrito, donde hay promotores de tercera edad, que la Subsecretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Desarrollo Social, o sea, tienen un esquema de trabajo como cuidadores domiciliarios, por así decirlo que son, y hacen esta estrategia en todo el municipio, ¿no? Entonces, en estos países europeos tienen un call center que llaman a las personas día por medio y tienen un asistente, la persona que lo acompaña a hacer trámite, que lo acompaña a comprar los medicamentos, que lo acompaña si se siente solo ese día o tiene está triste, bueno, tienen un acompañamiento personal de una persona que en el ministerio, así mismo lo determinaron, ministerios de las personas solas. O sea, ¿por qué? Porque llamó mucho la atención por esas personas que empezaron con shock, ¿no? Y con golpes de calor, ¿no? Vieron que es una población muy envejecida, tienen una pirámide poblacional que es invertida, ¿no? Tienen mucha gente mayor y tienen pocos nacimientos. Entonces, tuvieron que implementar estrategias para proteger a sus ancianos, ¿no? Porque muchos vivían solos, sin hijos o ya con los hijos en otros lugares y entonces generalmente los encontraban fallecidos, ¿no? Y entonces empezaron a activar todo este sistema de, de comunicación, ¿no? Para poder atender a la población. Por tanto, yo creo que es importante, eh, si estamos hablando de escucha, primero que empecemos por casa. Bien, bueno, entonces, si no tienen ninguna otra pregunta, ahí, si me permiten, ahí sigo. Bueno, hoy vamos a trabajar. Pasó con COVID, los seguimientos se convirtieron un poco, dice Romina, a ver, Romina. No, que esto que hablabas recién, que con COVID nosotros hacíamos los seguimientos, pero más allá de los síntomas, después el paciente te terminaba contando qué hizo en el día, qué cocinó y todo eso, y eran como sesiones, mini sesiones de terapia, porque necesitaban esa escucha de estar aislados durante tanto tiempo. Exacto, el COVID nos enseñó tanto, ¿no? Tanto nos Sí. enseñó COVID. Sí, sí, sí. Como decía Romina, yo soy hipertenso y yo en COVID, o sea, en COVID vieron que los que teníamos enfermedades crónicas no estuvimos trabajando. Y yo tenía, Romina, a mí me daban, pero bueno, trabajaba desde casa, ¿no? Me daban seguimiento para pacientes, para, no para pacientes con COVID, sino para convivientes, ¿no? Todo lo que es seguimiento de núcleo familiar. Y entonces a veces me enganchaban, a mí me daban, yo me despertaba por la mañana, me iba a la computadora, tenía una grilla de personas que tenía que llamar, que eran 50 veces. Y yo decía que mis compañeros todos avanzaban, y a mí me costaba, porque me ponía a hablar hasta del oro con la persona. Uno no saben las cosas con las que uno habló con la gente, y yo decía, es para hacer una película de esto, porque evidentemente que las personas estaban, como decía Romina, aisladas y con mucho miedo. Bueno, saben lo que nos vivimos todos en ese momento y todos tuvimos miedo, ¿no? Y esos miedos la gente creo que con el hablar
yo a veces estaba, bueno, nos decían que no podían ser llamadas de más de 30, más de 15, 20 minutos. Yo a veces estaba 40 minutos chachalateando con una persona y nunca podía cumplir con las normas que me daban. Un Me tema pasó, yo. doctor, me pasó que en el Sí, tiempo de COVID que tuvimos que hacer también seguimientos, eh, de hecho, tengo gente que me quedó de contacto, mucha gente a la que le sí, hice seguimiento de COVID, que hoy en día me agradece y este apoyo sí, emocional, psicológico, que uno le brindó en su momento, porque más allá de nosotros trabajar en un equipo en el que teníamos médico clínico, especialidades a las que le podíamos preguntar ciertas cosas, porque ellos todo el tiempo tenían dudas, todo el sí, tiempo tenían ese miedo a que les pasara algo. exacto, Entonces, me pasaba lo mismo que mi teléfono, o sea, la disponibilidad horaria que yo tenía con ellos era todo el día, porque ellos necesitaban todo el día hablar y tener ese apoyo emocional. Y es el día de hoy que me los cruzo o me mandan mensajitos y siempre están agradecidos de eso y sí, y uno cómo no, dice, pero cómo wow, no, uno cree que fue tan poco y para ellos fue tanto. Fue un montón para ellos y la verdad que eso a uno le genera algo muy lindo de saber que estuvo en un momento que ellos necesitaron y poder brindarle el oído para ellos fue un montón, porque es lo único que hicimos en ese exacto, momento. Fue exacto, escucharlos exacto. y Pero por sobre todo te hizo crecer a ti más muchísimo. Como como persona, persona, muchísimo, exacto, más muchísimo. como persona. Yo, ¿Mm? de hecho, yo amo mi trabajo. Yo estoy en la recepción del CAP 16, yo amo mi trabajo. Y a veces uno dice, wow, tengo mis compañeras ahí que se están volviendo locas, pero yo amo lo que hago. O sea, a mí no me estresa la gente, me encanta recibirlas, me encanta escucharlas. Y bueno, Yo siempre digo, de ese lado estuve y puedo volver a estar, y yo quiero tener como respuesta lo mismo que yo puedo brindarle a una persona. Me exacto, encanta a mí estar de ese lugar y que a mí me atiendan de la misma manera, que no me pasa siempre, no me ha pasado siempre. Por eso me cuesta mucho, o sea, yo todos mis problemas quedan en la puerta, nunca los transmito, nunca los tengo conmigo. A mí siempre me lo dicen, siempre estás con una sonrisa, atendiendo bien, todo, porque a mí me genera satisfacción a poder atender a la gente, ayudarla, contenerla, porque muchas veces la gente necesita contenciones, como decía Romy, a veces no es que buscan porque no tienen nada que hacer en su casa, sino que porque sí realmente necesitan quizás que uno los escuche para lo que sea. Hay gente que te viene a hablar de un montón de cosas que no tienen que ver con la salud justamente. Tienen que ver con de todo. Hoy una señora me decía, ¿me puedes llamar a mi plomero por teléfono? Porque me quedé sin desde acá. Entonces, no, Susana, bueno, Susana es una persona, un personaje acá en el CAP 16, pero yo a Susana la adoro y sé que no está bien ella, así que bueno, siempre de mi parte tiene bueno, mi apoyo, siempre. eso que tú estás diciendo ahora, qué importante es, qué importantísimo que es. ¿Sabes por qué? Porque, y ahí refuerzo lo que no todas las personas tenemos esa capacidad. ¿Bien? Sí, Esa sí. capacidad, quienes la tienen, hay que explotarlas en el buen sentido de la palabra, ¿no? Ujú. Sí, ¿En qué, obvio. en qué sentido? El equipo tiene es posible que tú no seas tan buena en lo que es la parte de sistema, Ujú. del turno. Justamente, Bueno, sí, bien, bueno, sí, tal cual, porque, tal cual. porque Soy un desastre en eso. bueno, porque así es el ser humano. Y sí, Dios nos da habilidades para una cosa y no nos da para otra. Si no, totalmente, si tuviéramos las totalmente. mismas habilidades todos, te imaginas lo que fuera esto un Uy, mundo, brillaría, ya obvio. estuviéramos. Entonces, no. A unos le da Sí, una capacidad, a otros le da otra, pero lo importante es que el equipo sepa identificar esa capacidad que tú tienes. Entonces, hay un claro. problema con un paciente y alguien, no es por menospreciar a tus compañeros, pero si a algún compañero le cuesta la escucha en una situación con una persona, bueno, entonces ahí hay que darte espacio a ti, ¿no? Para que tú seas el interlocutor, tú puedas tener tu capacidad de raciocinio, de entendimiento y de paciencia, ¿no? Que tal vez no la tiene otro compañero que es muy ágil en lo que es la Claro, parte de informática, ¿no? Entonces,
Yo creo que, y no es que uno sea vago o no quiera hacer eso, no, 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 es que tú tienes una capacidad eh, que no la tiene el otro, y eso no es por desmerecer al otro. Unos tenemos una No, no, por capacidad, otros supuesto. tenemos otra. Y lo importante es que los equipos se complementen, es la Claro, complementación. sí, sí. Está muy bueno el curso. Yo primero, fíjense que nosotros para implementarlo tenemos que partir primero, si es una política de gobierno, si está en la agenda, este tema está en la agenda, no lo hemos hecho en todos los municipios, ¿eh? Está en la agenda de la Secretaría de Salud. Si no estaba en la agenda de la Secretaría de Salud, a nosotros ni nos llamaba, ¿entendés? Entonces, está en la agenda y como está en la agenda, entonces es porque hay preocupación y ocupación en que ustedes se sientan de la mejor manera, que tú te puedas sentir, como bien tú dices, desarrollando eso que te encanta, ¿no? Que es la atención a las personas, ¿no? Pero bueno, en nosotros está que el resto del equipo pueda entender tu capacidad y esa capacidad hay que optimizarla. Mejor dicho Ujú. ¿no? Hay que optimizarla para que el equipo se fortalezca. ¿Bien? Me encantó Sí, tu relato. gracias. Bien, no, por favor. Bueno, entonces yendo acá a entrevista motivacional. Y la entrevista motivacional, bueno, la palabra lo dice, es una entrevista. Motivacional viene porque vamos a trabajar las emociones y sobre todo las motivaciones. Fíjense que se concreta en que es una forma concreta de orientar a una persona a que reconozca y se preocupe respecto a un problema concreto. O sea, es que una persona, CAP 5 presente, bien, gracias. ¿Qué es la entrevista motivacional? Es que la persona que tenemos frente a nosotros con un problema se pueda reconocer a sí mismo y se preocupe por lo que tiene que hacer para sentirse bien. ¿Bien? Es un tema, ¿bien? Porque cuántas personas a veces nosotros tenemos frente a nosotros que no reconocen por lo que están pasando y por tanto que no se preocupan. Por ejemplo, una persona que viene con una diabetes, yo soy hipertenso, pero los diabéticos son más indisciplinados que nosotros. ¿Pero por qué razón? Eh, Porque por el tema de que todo pasa por la comida. Miren, la comida es lo que es un acto biológico, ¿no? Y generalmente hay las personas, y sobre todo ustedes los argentinos, son de muy buen comer, porque tienen una cultura alimenticia muy amplia, muy linda. Entonces, imagínate a alguien que se le tenga que privar del acto de comer. ¿No? Nosotros somos niños. Cuando empezamos nuestra infancia, en nuestra crianza, es muy típico el postre de mamá, el postre de la abuela, el postre de la tía, el postre de papá, ¿no? De niño nos criaron con los postres. Y te imaginas que de buenas a primeras te vengan a decir, con un debut de una diabetes, ya sea niño, de adulto o de ya grande, que no puedes comer postres, o sea, que tienes que limitar tu vida a comer menos postres, ¿no? O sea, todo el manejo de la alimentación es un tema, ¿no? Por tanto, la entrevista motivacional es eso, es que nosotros podamos hablar con una persona que reconozca su situación y que se preocupe. Fíjense que son dos cosas, ¿no? Es una misión esto, porque no puede lograr generalmente. A veces podemos lograr que reconozca que tiene la enfermedad, pero no podemos lograr que se preocupe porque tiene la enfermedad. Bien, y justo en la entrevista motivacional, lo que vamos a trabajar es nosotros como agentes sanitarios, ¿no? Cómo identificar cómo una persona se pueda reconocer a sí misma de su enfermedad y a su vez se pueda preocupar, ¿no? Indicios, no podemos obligar a nadie, pero sí podemos tener nosotros una fuente teórica para poder trabajar. A veces lo hacemos y pensamos, lo que yo estoy haciendo está correcto, lo que yo estoy haciendo es lo que se hace en otras partes del mundo, es lo que está normado hacer.
en una entrevista motivacional. No, o sea, no es que cuando tú estás con un paciente, bueno, estoy en la entrevista motivacional con el paciente, no, es un acto, es un acto, es un acto, ¿no? Lo que nosotros le vamos a poner es contenido a ese acto. Tú lo vas haciendo y nosotros lo que vamos a hacer es que te vamos a poner contenido teórico a ese acto para que tú sepas que lo estás haciendo bien, ¿no? Porque a veces te cabe la duda, ¿y lo que yo estoy haciendo es lo que se debe hacer? ¿O lo que yo estoy haciendo es lo correcto? Bueno. Eh, los principios para llevar a cabo una entrevista motivacional fue lo que hablamos en el encuentro anterior, ¿no? La empatía. Miren qué importante es la empatía. Si no expresamos empatía con una persona que se enfrente a nosotros, que tengamos una entrevista o un momento de conversación con esa persona, esa empatía es el pie a todo, ¿no? Eh, o sea, las discrepancias, enfrentarlos a su realidad. Mira cómo estás, ¿no? ¿Tú crees que es bueno que estés de la manera que estás? ¿No crees que puedas estar mejor? ¿No crees que puedas hacer algo mejor por tu vida? ¿No? O sea, el enfrentarlo es importante que lo tengamos en cuenta, porque de la única manera que la persona reconoce su estado y se puede preocupar es enfrentarlo con su realidad. ¿Bien? Eh, o sea, ¿a qué? Yo les pongo así, yo mido 1,86, me pesé ayer, peso 116 y yo me enfrenté ayer a la balanza. Y yo dije, basta de comer, o sea, basta, tengo que empezar a tomar la actividad que hacía antes de ejercicio y la balanza, me enfrenté con la balanza ayer y la balanza me puso, o sea, me enfrenté a ella, me creé una discrepancia con ella y me generó un cambio que tengo que hacer, ¿no? Bueno, evitar las discusiones, evitemos las discusiones. Yo justo anoche, yo la televisión ya estoy que no la veo. Eh, la radio no la veo, no la escucho. No la escucho, ¿bien? No es que no la oigo, porque la radio uno la escucha, ¿bien? Porque tú estás escuchando a las personas, estás interpretando, estás oyendo a las personas, pero las estás interpretando, por tanto la estás escuchando, ¿no? Entonces, eh, porque oír radio por oír radio pongo música para escuchar la música y ni música que haya una palabra, música clásica o jazz que me encanta para que mi cabeza se relaje, ¿no? Pero yo decía, ¿cómo evitar las discusiones cuando estamos viviendo ambientes tan violentos, ¿no? Bueno, evitemos las discusiones con los pacientes porque el paciente que viene a nosotros no tiene culpa de nada, ¿no? Eh, ¿Cómo le tomamos, hacemos un giro a la resistencia? Porque todos tenemos resistencias, ¿bien? Bueno, entonces sugerir otro punto de vista, ¿no? Sugirámosle algo distinto. Bueno, usted está haciendo esto, pero usted no cree que si lo hace de esta otra manera, usted es diabético, bueno, pero usted no se pone la insulina. Bueno, pero si no se pone la insulina, ¿usted no cree que se deba cuidar? De comer menos, por lo menos caminar un poco más, cuidarse por sus pies, ir al médico para revisar sus pies, sus ojitos, ¿no? O sea, sugerirle otro punto de vista. Y si usted no se pone la insulina, entonces la idea sería que pueda ir al médico y que el médico se la pueda cambiar y que le ponga otro medicamento o que evalúe el médico, pero des esa oportunidad, ¿no? Y siempre fomentar la autoestima, ¿no? O sea, vos podés, vos podés, vos podés, vos podés, vos podés. Es lo que yo les contaba cuando los chinos estuvieron en la época de los 90 en Cuba con nosotros ayudándonos a enfrentar la crisis, que nos ayudaron a identificar en el grupo quienes tenían capacidad de líder y esa persona con capacidad de liderazgo era la persona que el niño convulsionando en una convulsión febril, no había antipirético y le decía a la mamá o al papá, el nene o la nena va a estar bien en medio de aquel problema, aquel quilombo, había una persona de nuestro equipo con toda su tranquilidad espiritual, diciéndole a una mamá y un papá que el niño que estaba convulsionando iba a estar bien.
¿no? Entonces, yo siempre dije, si eso yo lo vi, que compañeros míos y compañeras lo pudieron hacer, entonces se puede, se puede. Entonces siempre es importante en estos principios, acuérdense, aceptar a la persona, ser empático con la persona con la que se va a tener una intervención, enfrentarlo a su realidad. Eso es importante que lo hagamos. A veces las palabras duras son las que duelen. Si no le decimos las cosas por su nombre, la persona no va a entender. Y de la única manera que enfrentamos a la persona a su realidad es poniéndosela en evidencia, ¿no? O sea, usted, hasta que no sea, hasta que usted no logre su control, si usted no, o sea, usted va a ir por un mal camino. O sea, esas piernas se van a ampollar, se van a acceder, en el caso de un diabético, o sus ojos, si no se controla sus ojos con el oftalmólogo, o sea, puede tener una catarata y eso puede llegar a que, o la sensibilidad de los diabéticos, vieron que ellos pierden un poco la sensibilidad o sea, en su piel por la desmilinización de sus nervios, o sea, sabemos que muchas enfermedades traen muchas consecuencias, ¿no? Evitar las discusiones, nunca discutir con el paciente si queremos intervenir con él, ¿no? Eh, si la situación no amerita y que la persona está muy agresiva, vamos a ver ahora qué tenemos que hacer, ¿no? Pero nunca evitar las discusiones a toda costa. El giro a las resistencias, hay que sugerirle siempre otro punto de vista, que eso yo no dudo que ustedes lo hagan también, y fomentar la autoestima, ¿no? Vos podés hacer esto, vos podés hacer esto otro. Creo que es importante que esto lo pongamos acá en evidencia de que seguro yo estoy, de que ustedes esto lo hacen. Ustedes hacen entrevistas motivacionales con sus pacientes, ¿no? Y hacen todas estas acciones. Simplemente nosotros estamos dándoles a ustedes una conceptualización de lo que ustedes hacen. ¿Ven? ¿Me Porque permite una opinión? sí, sí, por favor. Yo a eso que usted está diciendo le agregaría Ujú. ser muy claro en la comunicación, ser muy Bien, precisos. O sea, yo me perfecto. especializo en personas con autismo y si tuviera Bien. que encarar algo así, me parece que a veces no usar tanto los términos técnicos porque no nos Mm, entienden, sí, sino bajar a un lenguaje más llano, sin desmerecer ni tratar mal a nadie, ni que nadie se sienta ofendido, pero hacerlo como muy claro, muy concreto y muy claro. Y en las opciones a lo mejor sí explayarnos, pero me parece que en lo que es el diagnóstico o en el procedimiento a seguir, ahí sí hay que ser muy puntuales y claros y a veces claro. como más concretos. Perfecto, perfecto. No, sí, a ver, estos principios de actuación, por supuesto que están condicionados, ¿no? O sea, esto está muy en dependencia del tipo de paciente que nos enfrentamos. Eh, Lorena está hablando de pacientes con autismo, bueno, es toda una estrategia, ¿no? No, yo me Una, refería justamente a que en mi caso, o sea, mi especialización es en eso, es en autismo, pero me parece que en lugares donde a veces las poblaciones es tienen claro, otra condición económica o que no tienen tanto acceso a la cultura, bueno, nada, o a la educación, bajar un cachito los niveles técnicos, cómo expresamos o cómo nos comunicamos con ellos para que puedan entender exactamente qué decimos, para que después ellos no tengan la duda de que bueno, mejor le pregunto a mi mamá o a mi papá o a mi suegra a ver qué opina exacto, porque ahí exacto, a lo mejor hacemos como un embrollo y no queda claro. exacto, exacto, exacto. Había levantado la mano alguien más. Había levantado la mano alguien, pero como estoy con la cámara no veo. Bueno, ahora, Sí, sí, yo, Javier. sí, ¿Me Javier, sí. escucha? Sí, tú, sí. Bien. No, respecto a esto, que digamos hay un término que está como bastante de moda ahora, que es el de la asertividad. Esto de decir las cosas y poder decirlas en el tono adecuado, en el momento justo. En el momento justo, claro, sí. Y en el entorno adecuado. Y a veces nos pasa mucho, yo estoy en el CAP 16, que es el CAP central y que viene muchísima gente a consultas o atenciones, tenemos más de 45 profesionales atendiendo. Entonces a veces nos pasa esto, ¿no? Que hay
de pronto, sin exagerar, 60 o 70 personas esperando ser atendidas o en la fila para sus turnos y sus cosas. Y claro, muchas veces uno tiene como esas ganas o ese deseo, eso que sale, lo que comentaba Andrea recién, mi compañera, de poder hablar con la gente, de explicarle, ¿no? De por ahí llevarla a otro entorno. Pero claro, está la cantidad de gente y lo que decía Lorena también, ¿no? Últimamente estamos recibiendo unos niveles por ahí de violencia, ¿no? En las respuestas o en los pedidos, que a veces en ese entorno, con toda la gente apurada que quiere ser atendida y todo, es muy difícil por ahí hacer ese corte y decir, bueno, vení, sentate acá, escuchame, te voy a explicar, vamos a charlar. Entonces, como que a veces la urgencia del día a día, del momento, ¿no? Como que nos lleva puesto, como decimos acá. Exacto, exacto, exacto. Sí, está bien lo que tú decías, Javier, y comparto también con lo que decía Lorena. Los contextos hoy superan cualquier estrategia, bien, pero, o sea, pero que no sea el contexto lo que nos descontextualice a nosotros, ¿no? Eh, que no nos descontextualice el tema de cómo nosotros logramos ese trato asertivo, ¿no? Y esa comunicación asertiva y en el momento justo y con la persona adecuada. Está bien los escenarios, como tú dices, hoy la sociedad está, no es que está ni mejor ni peor, en este momento que la estamos viviendo, la sociedad está manejando signos de violencia muy explícitos en las conversaciones, en las instancias públicas, las personas tienden a exacerbar todos eh, su- sus, sus inapetencias, sus disconformidades, por así decirlo, y llegan a situaciones de maltrato con los trabajadores, ¿no? En el sentido de no permitir esta comunicación asertiva, cerrarse y bloquearse. Yo entiendo que si tú decías que estás en el CAP 16, que tienen esa centralización y esa centralidad de turno con tanta cantidad de personas, bueno, y cómo ustedes pueden hacer una buena intervención o una buena entrevista motivacional con la persona en el contexto. Acuérdense que habíamos hablado de lo importante que es el contexto. Bueno, entonces eso es malabares, ¿no? Eso es arte. Eh, cómo el equipo lo tiene que enfrentar eh, y lograr rápida y como bien decía Lorena, con un lenguaje sencillo y claro, creo que claro, sobre todas las cosas, esa asertividad me parece que que eso es lo que el equipo tiene que ir moderando, perdón, en qué manera poderlo hacer o quiénes del equipo está más, más idóneo para ello. ¿A qué voy? Vieron que con la pandemia se empezaron a implementar muchos los triage en los cuerpos de guardia, ¿no? En todos los hospitales, ya sea servicio público, obra social o privado. Y el triage es importante porque te permite decantar, ¿no? Tú vas decantando y vas filtrando, ¿no? Entonces yo creo que hay esa misma estrategia de triage. En nosotros los que estamos en la atención directa con pacientes, tenemos que ver quién de nuestros compañeros o compañeras está en mejores condiciones de poder hacer o que tenga más la rapidez para esta entrevista motivacional rápida, efectiva y que sea lo más clara posible y que la persona por lo menos pueda empatizar un poco, porque los tiempos son cortitos, no es que podemos estar con una persona, me imagino, hablando 15, 20 minutos, porque no te va a dar el tiempo, ¿no? Pero cómo lograr que ustedes, la estrategia que usen sea la más adecuada, porque ¿qué pasa? Yo creo que independientemente de las colectividades, nosotros tenemos que tener estrategias de trabajo, ¿no? Tenemos que el trabajo, la estrategia de triage para mí es maravillosa, porque pone en el triage a la persona que tiene más capacidad o la que tiene más habilidades de empatizar
y tiene más habilidades de hacer un diagnóstico rápido que otros. Porque si ponemos en la recepción a una persona que le cueste la comunicación con el paciente, entonces con esta dimensión de turnos no va a tener esta comunicación tan asertiva, tan rápida, ¿no? Entonces yo creo que es una estrategia también a veces de los servicios, de cómo identificamos en el compañero o la compañera una capacidad para asignarnos roles, ¿no? Yo creo que en este fenómeno de la escucha y de la entrevista es muy importante que como equipo nos asignemos roles. Lo vamos a ver en el role playing. Qué importante es que le demos un rol a cada uno en el grupo y que el trabajo lo podamos hacer de una manera más eficiente, ¿no? Porque con esta dimensión de la cantidad de turnos, con la cantidad de pacientes que van y con la cantidad de problemas múltiples que se deben enfrentar, porque no es solo que van a pedir una receta, ¿no? Se enfrentan a diferentes solicitudes de necesidades de problemas, ¿no? Y sobre todo, si tienen ustedes centralizadas ahí la mayoría de las consultas, es un tema cómo manejar agenda cuando los profesionales tienen una turnera y tienen turnos asignados y está alguien demandando un turno, ¿no? A esa demanda creciente que hoy tenemos en, lo- en los servicios, ¿no? No sé si querían decir algo más respecto a esto. No, eso es muy, muy claro, Juan. Pero no un poco reforzando lo que decías al principio, ¿no? Nosotros somos también la cara visible no solo del CAPS o del sistema de salud, sino en algún punto también del Estado, ¿no? En general. Exacto, exacto. Entonces, cuando vos hablás, justo la semana pasada nos pasó con una vecina que vino, bueno, muy angustiada porque su hijo estaba con un brote psicótico, bueno, no iba a la ambulancia, estaba a los gritos, quería romper todo. Con una compañera la llevamos a una oficina, estuvimos charlando, después se fue llorando, agradecida y todo. Pero claro, ella la catarsis que hizo no era contra el sistema de salud, nosotros, ni la ambulancia, sino que salieron, pero cosas inimaginables, ¿no? Que tenían que ver con su vida, con el trabajo, con lo económico, con un montón de cosas. Y a veces nos pasa esto, que como nosotros hacemos esa recepción o somos la cara visible y tratamos de dar una respuesta, nos pasa esto, ¿no? Nos caen una catarata de cosas que no tienen que ver con nosotros, entonces tenemos que tratar de también poder llevarlas, ¿no? Para no generar Exacto, conflicto. exacto. Tuvimos una vez con una compañera, un día cubrimos la recepción en turno tarde y vino una pareja que el hombre necesitaba atención de manera urgente. Entonces nosotros primero queríamos saber cuál era la condición, cuál era qué era lo que le estaba pasando. Está muy mal, se siente muy mal, necesitamos que lo vean. Bueno, nosotros no podíamos hacerle entender que tenía que acercarse a una guardia porque no teníamos clínico y porque creíamos nosotros que era de manera urgente y no, en realidad era ellos lo que decían que era una manera de manera urgente. Entonces, nada, los invitamos a que vayan a la guardia porque no teníamos médico clínico. Bueno, se alteraron mucho los dos. Bueno, de hecho, tuvimos que dar aviso de esto porque se pusieron de tal manera agresiva que agredieron a mi compañera, le dijeron que la esperaban en la puerta, que la iban a agarrar, que bueno, que un montón de agresiones verbales. Eh, el día de hoy ellos dos se acercan, tienen turnos acá con los profesionales y nos traen cosas en agradecimiento. Primero nos pidieron disculpas porque tuvieron un momento de ira en el que nos dijeron de todo, bueno, más la ligó mi compañera. Nada, es el día de hoy que ellos primero agradecen que tuvimos esta parte de contención de parte nuestra, de poder explicarles y hacerles entender de que nosotros no teníamos la culpa, que no tuviéramos un médico clínico, tampoco tenemos la culpa de no ser un lugar donde exista una guardia, porque a veces la gente confunde el CAP 16, cree que, como le dice el hospitalito, la gente cree que es un hospital, que acá tiene una guardia, que se atiende una emergencia, una urgencia, y a veces les cuesta entender que nosotros no nos manejamos de esa manera. Nada, ¿a qué voy con esto? Es que esto que vos decís, Juan, que es tan importante de poder establecer un diálogo con esa persona que no sabemos qué lo trajo acá, porque realmente no fue esa la condición, sino fue otra.
de poder hablarles, hacerles entender y de buscar la forma de no llegar a un choque, ni a un roce, ni a una discusión con ellos, hizo de que ellos hoy vengan y estén agradecidos de nosotros, nos traen cosas, siempre nos traen un presente y eso, y nada, y nosotros siempre remarcamos que acá por lo menos tratamos de que esa atención sea lo más fluida posible. Si no es Claro, con una si no es con una compañera, es con la otra. claro, claro. No siempre tenemos toda la información una sola. Nos vamos distribuyendo todo eso. Entonces, nada, después la gente viene agradecida y voy a esto, ¿no? A que no siempre la gente está con buen humor y viene, Sí, y a sí, veces es muy sobreexigente, sí. te exige el turno, te exige esto, te exige lo otro, y bueno, tratamos de que el diálogo siempre esté dentro de la atención. Mira, ¿sabes qué me hicieron ahora esto recordar? Yo el año, y eso, este error mixto de epidemiología, el año pasado, no el antes pasado, hubo un brote de ira mucho más fuerte que el año pasado, el antes pasado. Y yo hice unos consultorios en la sala San Alberto, en Ituzaingó, y porque se montó ese consultorio como un consultorio abierto. Yo empezaba consulta desde la 1 de la tarde hasta las 8 de la noche. O sea, se abrió la franja horaria. Yo tenía un grupo de enfermeras que me acompañaron y que hacíamos como internaciones abreviadas, porque el hospital Bicentenario, la guardia se habilitó, pero el municipio tenía que hacer un filtro, ¿no? Bueno, entonces me contratan y yo hice consultorio de pediatría en todo el invierno, y terminó el invierno y me pidieron si podía seguir un poco más o menos quedaron algunos casitos, si bien habían algunos casitos así de ira, no era tan fuerte. Entonces había una necesidad de ver adolescentes y abrimos un consultorio de adolescentes, y pero tenía un consultorio de adolescentes, y estuvo hablando Lorena, entiendo, de, porque hoy sabemos que las adolescencias, como hoy es tratar adolescencias que no se ven en cualquier lugar adolescencia, y cuesta mucho encontrar consultorio de adolescencias, y me llevaba, incluso yo hasta tuve que hablar con el director para que la turnera me la abrieran, porque yo no podía en un turno en 25 minutos ver a un adolescente. Si eran adolescentes que venían con necesidades de por lo menos lograr empatizar con ellos y demás. Bueno, entonces me abrieron un poco la turnera. Tenía turnos más fijos de seguimiento de edad de niños que venían con ira, porque fue casi a terminarla. Y abría y veía algún turno, algún adulto, así, porque yo soy generalista. Bueno, en un momento había una señora que que yo escucho como alguien que estaba malhumorado, pero a los gritos, ¿no? Salgo en un momento y veo una señora que estaba muy mal, expresándose muy mal, y estaba frente al consultorio donde yo estaba, ¿no? Entonces, yo voy donde están los administrativos, que maravillosos los chicos, y le digo, ¿pasa algo? Me dicen, no, doctor, no lo queríamos molestar. Está esa señora que ella está con turno, pero está protestando porque lleva muchas horas acá esperando. Pero ¿y ahora es su turno? No, nosotros le explicamos que usted está viendo primero en niños de seguimiento. Ella dice que por qué razón hay un solo médico y por qué razón ella tiene que estar esperando tanto tiempo. Yo le dije, bueno, perfecto, se los agradezco, gracias. Eh, Traten de no, si ella viene, díganle que ya va a ser llamada, que entienda que llegó antes del turno. ¿Bien? Bueno, cuando la señora llega y se sienta en mi consultorio, yo le digo, bueno, quiero que me diga por qué usted está malhumorada, porque está de esta manera. No, porque llevo no sé cuántas horas esperando para. Yo le dije, pero su turno todavía no era. Y yo estoy viendo niños que tienen seguimiento. Si yo abrí la agenda para ver adultos, es porque no hay más médicos. Y usted tiene que entender que si yo tengo un niño que lo estoy siguiendo, o un adolescente, e incluso le expliqué a la mujer que no tenía que habérselo explicado, pero me tomé el tiempo en explicarlo porque la señora estaba muy alterada. Le dije, imagínense que yo ver un adolescente me lleva tiempo, y yo veo el adolescente con el entorno. Hago venir a la mamá o al Sí. papá o a la abuela o a la tía o al tío, hago venir a todos
los que estén en el entorno con el adolescente y no veo... perdón, hay un micrófono abierto. Jimena, por favor. Le vamos a avisar, ahí le vamos a avisar. Sí. Esperamos un Bueno, ratito que ya entonces- venga, le contamos a ver si te puedo atender, pues ya no tenemos Entonces, más tiempo. me costó, Sí. porque Esperamos un ratito por acá en el pasillo. Empezamos para cualquier cosa cuando te llega la una. Están en la ventanilla, están a full. sí. No tenemos más. Es un roleplay en vivo, Juan. Ahí está. También, Javier. Entonces, Ahí está. gracias. Entonces, le tuve que explicar a la señora, y entonces la señora venía por una sacrolumbagia, escuchen esto. Ojo, tenía una hernia importante la mujer. La mujer venía porque estaba siendo maltratada, la estaban viendo, nadie la quería ver, y ella venía a ver una última ocasión. Entonces yo le dije, mire, hay un neuropático que es muy bueno para el dolor, que es la mitriptilina, que es de uso psiquiátrico y que se usa, no todos lo usamos, a mí me gusta usarlo porque da buen resultado. Entonces yo le dije, mire, yo le voy a mandar un medicamento que es de uso psiquiátrico, pero se lo voy a indicar, pero tiene que empezar a una dosis muy bajita por las noches y lo va aumentando. Usted cuando se toma una tableta no le va a hacer nada, pero cuando se tome 2, al siguiente día va a ver que le va a hacer efecto. Bueno, la mujer putió más todavía porque me dijo que ya no estaba loca. Y le dije, no, yo no he dicho que usted está loca. Simplemente digo que es un medicamento de uso psiquiátrico. ¿Está bien? No es un medicamento que se usa ambulatoriamente. O sea, se usa para pacientes con una determinada patología y no se usa así. O sea, pero usted lo va a usar y va a mejorar. Bueno, la señora siguió puteando más todavía. Más todavía, yo me calmé, bien, pero estuve un buen tiempo examinándola, le hice un buen examen neurológico y después, ya cuando termina, se va un poco más calmada, se fue calmando, la señora sale, yo estoy con un paciente, sale el paciente y ella estaba parada en la puerta. Entonces, yo le abro la puerta y le digo, ¿usted quedó algo pendiente? Ella entró y me dijo, le quiero pedir disculpas, no me porté bien. Veo que usted se demora mucho examinando a los pacientes. Y usted también conmigo lo hizo y yo no estuve consciente de ello. Le dije, bueno, vaya tranquila y venga en la semana que viene a ver cómo siguió. Es como decía Javier, hay que contar hasta 10, hasta 100, porque son situaciones, y como decía Andrea, o sea, son situaciones muy complejas, ¿no? Pero a veces uno tiene el tiempo y tiene, y tiene la fortaleza de hacerlo y la interesa de hacerlo, hay veces que no. Pero cuando uno tiene que saber cuándo uno tiene o no el tiempo o la interesa de poderlo hacer, ¿no? Hay momentos en que uno no lo tiene y hay momentos en que uno lo tiene. Entonces creo que también hay que jugar muy con lo de nosotros somos los interventores, ¿no? Con cómo nosotros estamos preparados para hacerlo. Bueno, en el ciclo hay teóricamente se habla hay unas etapas de cambio que Di Clemente y otro autor que es Piroshka lo trabajan, que es saber identificar momentos de resistencia y momentos de acción en un paciente que nosotros tenemos en una entrevista motivacional con nosotros. Cuando yo digo entrevista motivacional, no es que esto va a llevar un tiempo, no, es cuando tú estás conversando, esto es automático, es un acto automático que lo tienen ustedes incorporado, pero de cierto modo yo lo que estoy es poniéndolo en etapas, ¿no? Pero esto se hace, no es que está condicionado una etapa con la otra, o no, es dinámico y ustedes, como yo en un momento de conversación, lo hacemos inconscientemente, ¿no? Pero a veces lo que hay que tener con conciencia es cuando estamos con un paciente, en qué etapa está, si el paciente está resistente
o si el paciente está en una etapa de acción, si el paciente esté pasando por una etapa ya de contemplación o por una etapa de determinación. O sea, es posible que nosotros no sepamos en un corto momento de tiempo el paciente en qué etapa está de su vida, ¿no? Acuérdense que tenemos que ponernos en el momento que vive la persona, ¿no? Pero la persona sí nos va a dar indicios eh, en qué estado está, ¿no? Si está determinado, las personas que vienen, no he pensado, yo nunca me controlé y hoy por la mañana no me sentí bien y he decidido venir a que me puedan ver acá en la salita. Esa persona tiene ya una determinación. Entonces, con la persona que viene determinado, el municipio tiene una estrategia de turnos protegidos, ¿no? Tiene los turnos programados, pero también tiene turnos protegidos. Los turnos protegidos es un momento en que el sistema prepara un sobreturno o un espacio de turno para que se pueda usar con una persona que tenga esta etapa de determinación. Bien, a veces vemos las estrategias, pero no nos preguntamos el por qué están, ¿no? Los turnos protegidos obedecen a cuando un paciente reconoce por lo que está transitando y tiene una determinación de una acción. Entonces, ese paciente que viene a nosotros, que llega al servicio y que llega a la salita y que nos está diciendo que ya lo que pensó su estado de salud ya está, esa persona ya se convenció de su estado de salud y tiene la necesidad de que le busquemos un turno, ¿no? Tiene la necesidad de verse con el médico o la médica, o una persona que nunca estuvo con unas úlceras en sus pies de la diabetes, no se quiso curar, y esa persona viene para que le resolvamos un turno para que ser curada por la enfermera, ¿no? Entonces, esa persona está determinada. Y entonces, una persona en una fase de determinación ya está determinado a que nosotros seamos los que nos ocupemos de su salud. Entonces, ahí como equipo hay que buscar todas las maneras y todas las formas de que esa persona pueda tener una resolución. Si decía Javier que ellos tienen el centro 16 como un centro de concentración de toda la asistencia y la demanda del municipio, ¿no? Entonces, bueno, de qué manera nosotros logramos una comunicación con el equipo de Javier ahí en el 16 y de qué manera el sistema puede garantizar que ese paciente pueda llegar a ese turno, ¿no? Porque está determinada. Ahora, si nosotros tenemos a un paciente que le estamos dando una opción de turno y el paciente o la paciente está contemplativo, mira, yo no sé, la verdad que tal vez no puedo o me va a costar trabajo llegar. Entonces es como decimos, no gastemos una bala, ¿no? Los turnos protegidos son balas, ¿no? Entonces, gastar una bala a veces sí es atender a una persona, pero como equipo creo que tenemos que saber, y eso es bueno porque eso nosotros lo hacemos en el sentido de optimizar el recurso que da el Estado, ¿no? Hoy un turno médico, por ejemplo, hoy sabemos que las especialidades están muy escasas, ¿no? Cardiología, pediatría, un cardiólogo pediatra o un cardiólogo adulto, hoy cuesta trabajo encontrarlo, ¿no? Entonces, si tenemos a un paciente con descontroles por vaivenes y que el paciente está en una etapa de contemplación, bueno, entonces, y tengo otro paciente que está determinado a que nosotros le saquemos un turno con el cardiólogo porque nunca se atendió, nunca se quiso ver, tiene un problema de cardiovascular importante. Bueno, entonces como equipo tenemos que evaluar y ver, bueno, si a los dos les damos el acceso al sistema, cuál va a ser el garante o cuál nos va a dar a nosotros seguridad de que ese turno no lo va a perder. Eh, cuando, no sé si, Javier, ustedes manejan yo me imagino la incertidumbre, ¿no? Que deben tener a un turno protegido y que con porque el sistema de salud cuida los turnos protegidos con mucho desvelo. Y si estos turnos se los damos a por doquier y no se optimizan,
están perdiendo, se está perdiendo la oportunidad de que alguien pueda ser visto por un especialista, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido es importante que sepamos identificar en qué momento de la vida, de la historia de la persona que llega a nosotros está, ¿no? Si la persona tiene un determinismo marcado a un cambio radical en su vida mire, yo estando, les hago, y no sé si querías hablar algo, Javier, que levantaste la mano, ¿no? No. Había Bien. quedado levantada Ha quedado levantado, bueno. había quedado levantada de hoy, pero no, es un poco así eso lo que decís de los turnos protegidos. Es verdad. Sí, Que a veces luchamos mucho con el tema del ausentismo, pero bueno, como decíamos la otra vez, terminamos siendo el último eslabón porque de una persona que fue a un hospital nacional como el Sommer, al provincial totalmente, Vicente López, y va de un lado para otro y cae como con su última exacto, esperanza es venir al hospitalito y que les demos una respuesta. Entonces, bueno, la presión exacto, y la responsabilidad es mayor todavía. exacto. Igual muchos de los turnos protegidos son turnos que nos pasan nuestros jefes, Exacto. y generalmente lo manejan ellos, esto del ausentismo, de si llega, nosotros por ahí vienen, nos preguntan, y asistió fulanita de tal, que le dimos el turno para la ecografía, no, por ahí no vino, entonces bueno, nosotros le damos aviso a eso y generalmente se ocupan ellos mismos de contactar a esa persona porque justamente el turno es protegido pedido por ellos. En otros casos que nosotros los damos, porque por ahí no nos piden, nos ocupamos nosotros también de que esa persona asista, incluso cuando vuelve a venir, que por ahí se nos escapa, que por ahí no es algo tan urgente, vuelve a venir con el turnito porque faltó por algún tema, porque no llegó con el colectivo, porque llovió por algo, se le reprograma y se le da aviso de que no le podemos volver a dar otro turno en el caso de que lo pierda. Tratamos de que ser insistente en esto de que no pierdan los turnos, porque por la escasez de turnos que tenemos, porque ya la demanda es mucha en todo, lo que es cardiología es tremenda la demanda que hay, Sí, es mucho, entonces bueno, tratamos de estarles encima, porque ellos vuelven a venir, ahí nos damos cuenta que sí realmente el turno lo necesitan y que sí faltaron por algún tema en especial, no por poniendo una excusa. Entonces vamos evaluando siempre nosotros esos casos así. Perfecto, perfecto. Miren, me pasó, estando yo ahí en la salita en Ituzaingó, en San Alberto, me llega una señora TBC multiresistente. Entonces la señora viene con un muchacho que estaba viviendo en su casa, que no era familia de ella y que ella de buena persona le había dado un espacio en la casa, ¿no? Bueno, resulta que este muchacho estaba en adicciones. Y la señora viene porque tenía la necesidad, porque ella se sentía muy mal, estaba muy decaída, incluso me la dieron por un sobreturno, porque tenía unos turnos que habían faltado ahí, las chicas hablaron conmigo de administración, yo le dije que pasara para verlo. Bueno, la señora tenía abandono de tratamiento de hacía 3 meses y la señora tenía la necesidad de restaurar todo. Miren, en ese momento yo llamé a la trabajadora social. La trabajadora social estaba en su casa. Hablé con la directora para mandar una ambulancia a traer a la trabajadora social. Le dije a la señora que necesitaba hacerle un esputo. Yo mismo fui bueno, en enfermería. Mandamos a comprar vacilo de esputo. Urgente. Fue todo, pero fue todo corriendo, ¿eh? Porque no estaba el sistema preparado para ese momento. La persona venía con un determinismo a recuperar lo que había perdido. Bien. Entonces, llamamos a la farmacia. La señora de la farmacia ya se había ido. La hicimos traer la señora de la farmacia. Ahí le dimos las drogas a la señora. Yo le dije, es posible que tal vez usted le pongan otras drogas, pero yo por lo menos quiero rescatar el esquema que usted tenía, porque la señora tenía determinación. Ese era el momento. Bueno. Entonces, ¿qué le dije? Nosotros le vamos a sacar un turno, ya vino la trabajadora social divina, le activaron al día siguiente para llevarla al hospital de vías respiratorias de Morón, ¿no?
donde ahí se estaba atendiendo a la señora. Entonces, yo le dije a la señora, ¿y usted quiere ir ahora al Hospital Vías Respiratorias de Morón? ¿Quiere que llamemos allá al hospital para ver si la pueden recibir a usted? La señora me dijo, sí, 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 me siento muy mal. Bueno, llamamos al Hospital Vías Respiratorias, le pedí que íbamos a hacer una derivación, llamé a la Secretaría de Salud, me mandaron una ambulancia, mandamos la mujer. Bueno, a la semana entrante, la señora volvió a, o sea, por tema de otras cosas que tenía, otros medicamentos que tomaba ella, porque tenía un problema cardiovascular, yo la atendí igual. Y entonces, ¿sabe qué me dijo la señora? Si yo no hubiese tenido la atención que usted me dio ayer, la semana, ayer o antes de ayer, yo no hubiera venido más acá. Entonces, yo le dije, ¿sabe por qué? Lo que me inspiró a hacer todo eso, que usted vino con una determinación a que yo tomara una conducta y yo la aproveché, le dije. Yo le agradezco a usted que usted haya venido tan determinada a eso porque propició que usted aceptara todo lo que le hicimos. La señora no se quejó de nada, ¿eh? Estuvo ahí hasta las 7:30, 8 de la noche que yo me fui y ahí movilizamos todo y la radiografía que lo hacían al lado, tenía el centro de diagnóstico al lado, todo. Pero bueno, la persona tenía una determinación. Entonces, esto es importante que nosotros como equipo identifiquemos cuando la persona tiene determinación. Si esa mujer hubiese venido a mí y me hubiese dicho, no, pero yo no sé si yo venga mañana a buscar los medicamentos, yo no sé si yo pueda venir a verme con la trabajadora social, yo no sé si no esto, aquello voy, yo la atendí igual, pero si yo veo que ella tiene determinación, no es que no atiendas a una persona que esté contemplativa, pero la persona que está determinada, hagamos todas las acciones, todas las que podamos hacer a nuestro alcance, porque la persona ya está determinada a que nosotros nos ocupemos de su salud, ¿no? Y ni decirte cuando la persona está en resistencia, cuando la persona no quiere nada, bueno, nosotros como sistema hagamos lo que siempre hacemos, preocuparnos por la persona y si tiene una determinación, entonces a mover cielo y tierra, ¿no? Como decimos vulgarmente. Y eso, de cierto modo, no, nos lo va siempre a agradecer el paciente, como bien dijo la compañera con el caso que estuvo hablando. Bien. Bueno, y ya por último vamos a hablar un poquito de las acciones, ¿no? que tenemos que hacer. Bueno, esto es rápido, lo tenemos que hacer en la manera en que uno habla con la persona. Rescato mucho lo que decía Lorena, creo que era, ¿no? Del lenguaje claro con las personas. Ojo, no subestimemos a veces a la gente, ¿no? Pero siempre hablarle en un lenguaje claro, bastante claro. Las preguntas abiertas, acuérdense que si hacemos preguntas cerradas, la persona se va a cerrar más, ¿no? Hacer preguntas abiertas siempre, donde la persona le demos la opción a que hable. ¿Usted hoy se siente mejor? Sí, sí, no. Usted me dijo que se sentía mejor hoy. Bueno, dígame entonces, ¿qué es lo que hoy la hace sentirse mejor que ayer? O sea, abierto, que la persona logre empatizar. No cerremos las preguntas porque no va a permitir que podamos abrir al paciente, que se pueda abrir, o sea, el paciente para empatizar un poco más. La escucha reflexiva, acuérdense que no somos quienes para emitir juicio de valores, ¿no? Por tanto, hay que tener una escucha reflexiva si la persona quiere o no quiere hacer las cosas, pero si la persona tiene un determinismo para hacerlo, optimicemos al máximo, ¿no? Siempre es importante que resumamos lo importante. Yo le decía a esta señora, qué bueno que usted vino hoy acá. Qué bueno que usted tomó esta decisión de venir acá hoy, ¿no? Hay que hacerle hay que destacar esta acción como algo que es muy importante, ¿no? Y eso va a generar un cambio en la... Yo, por ejemplo, le decía a la señora que estaba muy enfadada, le decía, qué importante que usted esperó hasta último momento y no se fue.
así enfadada y todo, y no importa que esté enfadada, yo la voy a atender igual, pero qué importante que usted esperó, porque se podía haber ido. Y me dijo, no, 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 es que nadie me, es que vengo de tantos lugares, como decía Javier, que ya estoy cansado y vengo acá a ver si tenía alguna solución. Pero yo les decía, a pesar de eso, pero bueno, qué importante que vino, que esperó. Se podía haber ido, esperó hasta este momento, ¿no? Y bueno, destacar siempre lo positivo, ¿no? Bueno, y por último, es el momento bueno que se debe de comenzar a pensar en cómo el equipo de salud va a abordar el tema, ¿no? ¿Quién tiene más pertinencia para hacerlo, ¿no? Y eso lleva, por supuesto, a la toma de decisiones. La toma de decisiones que tiene que ser rápida, inmediata, clara, pertinente, asertiva, ¿no? Todas estas palabras que hemos dicho, pero que tiene que ser en el contexto donde trabajamos y con la historia de cada persona, ¿no? Y siempre en rescatar el tema del lenguaje que usemos con las personas, que sea lenguaje claro. No es, al contrario, solamente pongo los términos conceptuales para que sepamos la práctica que estaba haciendo, ¿no? No es que tengamos que llevar esta terminología a nuestras acciones, a nuestra toma de decisiones, sino que sepamos darle contexto y darle un concepto a lo que hacemos, ¿bien? Y que sepamos que lo estamos haciendo bien, ¿bien? Bueno, muchas gracias. Ahí le pongo esas manos. Vieron que no solo escuchamos lo que oímos, sino también lo que gesticulan nuestras manos, ¿no? Aquí detengo acá. Bien. Entonces, bueno, y no sé si tenían algo que decir, alguien que quiera comentar algo. Bien, el encuentro del día de la semana que viene, 20, que lo vamos a hacer en role-playing, yo les voy a ir pasando, hagámoslo por caps, ¿no? Por cada caps. Yo les voy a ir pasando por mail las consignas que vamos a trabajar, ¿bien? Para ese día. Y la idea es hacer distintas situaciones, problemas, donde vamos a enfrentar a los equipos a que hagan una situación que sea anormal a la situación que les estamos poniendo. Bueno, ahí en el mail les voy a ir compartiendo las consignas para que ahí las vayamos interiorizando. Y la idea sería encontrarnos el día 20 ahí en el Hospital Modular. Y nada, tenemos un ratito por la mañana, ahí el profesor Pedra va a estar conmigo ahí con ustedes y vamos a trabajar con la gente de la Secretaría de Salud y con ustedes este momento de encuentro. Después, yo tengo acá la asistencia porque yo la tomo de la grabación, ¿bien? Así que igual ahí sacamos la asistencia por la grabación. Bueno, son las 1:49. Si quieren decir algo, nos quedan unos minutos todavía. ¿Alguien que quiera reflexionar sobre algo? ¿Qué les pareció hablar un poquito de esto? A mí me encantó, la verdad que me encanta todo esto, lo que es interactuar con los pacientes, las personas, poder ayudarlas. Creo que todos merecemos, ellos merecen y merecemos tener una respuesta lo más claro posible siempre, porque, por ejemplo, nos pasa a veces que mucha gente viene solamente para preguntarnos qué dicen las órdenes que le dio el doctor o la doctora. Sí. Que salen de la consulta y no son claros con los que les mandan a hacer, no saben si es un estudio de sangre, no saben si es una ecografía, ellos se manejan en base a lo que le dice el médico. Esto lo hemos hablado muchas de las veces con nuestros directores y demás para poder reforzar esto, justamente el lenguaje de lo que hablaba Lore en su momento, de que la gente, no toda la gente conoce el lenguaje en la salud, que nosotros podamos aclararles, dejarle como en claro los estudios que tienen que hacerse,
cómo deben hacerse, porque no es lo mismo que venga una persona a sacar un turno para el laboratorio y decir, bueno, tenés turno tal día a tal hora, y no explicarle que tiene que hacer un ayuno, que tiene que traerle el urocultivo, Exacto, exacto, exacto. de qué forma se realiza el urocultivo, porque hay gente que no sabe y bueno, nosotros estamos para eso. Pero ¿qué pasa? Esto viene de diferentes salas, de diferentes áreas, incluso de hospitales, gente que sale de la consulta no se animó a preguntar porque me ha pasado de muy joven que no me animé a preguntarle porque el doctor por ahí no tuvo la mejor empatía para atenderme. Desde ya imagínate que para preguntarle qué me mandaba a hacer me costaba. Así que yo me iba de ahí sin saber lo que tenía que hacerme, qué tipo de estudios y todo lo demás. Y nos pasa de que, bueno, nosotros tratamos, gracias a que trabajamos con médicos y con gente que sabe, muchas veces adivinar qué dice la orden en algunos de los casos. Está Claro, bueno como claro, reforzar eso en los médicos, la claro, letra china, el chino claro. básico que la gente no entiende y no sabe qué hacerse porque vienen acá como que es una pérdida de tiempo para ellos saber qué es lo Mm, que le mandan a hacer. Y muchas veces no son estudios que hacemos acá, son mm, estudios complejos que se hacen en otros lados. Pero bueno, lo sí. bueno de poder informar esto, ¿no? De que la Mm. gente se vaya con esa información y con lo claro de la respuesta. Es muy interesante lo que estás diciendo con respecto a la legibilidad de las indicaciones y de Ujú. las recetas. Miren, esto es Sí, un sí, sí. problema, esto es un problema que viene, Virginia dice, paso mi apellido, logré conectarme bien, bien, Virginia. Esto que hablas que es un problema de formación, que viene Ujú. del, yo soy médico, pero no descarto esto que voy a decir, ¿no? El protomedicato argentino, ¿vieron cuando comenzaron los sistemas de salud? Cuando comenzó la historia de la medicina en la Argentina, hay unas escuelas que se hacían por las colonias españolas de médicos, que era como decir el colegio médico de antes, se le decía protomedicato, era como un ministerio, era lo que la colonia española generaba en cada país donde tenía colonia. En la Argentina fue el protomedicato cordobés porque la primera escuela de medicina estuvieron en la Universidad de Córdoba, que fue la primera universidad del país, ¿no? Y de ahí viene protomedicato. Protomedicato, uno de las consignas que tenía protomedicato era la ilegibilidad de las indicaciones, o sea, porque solamente eran códigos que manejaba el médico con el farmacéutico, ¿no? Entonces era de la manera en que el paciente no se pensaba en que el paciente tenía Ah, derecho a saber claro, lo que se estaba escribiendo, y claro. eso quedó en las formaciones de los médicos, eso quedó en la escuela de la medicina, ¿no? Entonces, hoy, como bien tú decías, que te hagan una indicación. Yo, por ejemplo, tengo la costumbre, a mí me enseñaron en mi país, a que yo las recetas y los análisis los tengo que hacer en letra de molde, ¿no? En letra imprenta. Yo tengo que escribir letra imprenta, no puedo escribir letra corrido. En una historia clínica, en una evolución, sí, letra corrida, pero en una indicación a una persona o una receta tiene que ser en letra imprenta, ¿no? Eso me enseñaron y tengo la costumbre de trabajar letra imprenta, ¿no? Para que sea lo más entendible posible. Y es algo muy esencial. Es un problema de formación, es un problema que viene desde la escuela de medicina y que vamos a acarrear, pero siempre y cuando uno pueda. eh, pero ¿saben qué? A veces, porque tampoco estamos, porque tampoco hay la capacidad asistencial de ustedes para, en el sentido de que no son tantos, porque están muchos enfocados en muchos problemas porque ustedes no solo están atendiendo al paciente, están llenando la planilla de este, la planilla de acá, la Claro. planilla de este, Mm. el Excel para acá, el Excel para acá. O sea, son actividades muy complejas, ¿no? Para cuando el paciente sale del consultorio decirle, ¿entendió lo que el médico le dijo? O sea, es imposible tener ese feedback, ¿no? A Porque no veces se nos puede. levantamos nosotras y vamos y le Claro, preguntamos, claro. doctor, ¿qué dice acá? Porque la paciente no entendió, bueno, le escribimos atrás en letra más clara, turno interconsulta con neumonología, todas esas cosas como para que cuando se vaya al lugar que tiene que ir para sacar el turno, por lo menos Por lo sepa menos, dónde, claro, 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 o claro. sepa para quién O tiene que sepa sacar para ese quién tiene que turno. ser. Bueno, Mm. eso que tú decías es esencial. Disculpa que yo te tutee, pero es mi forma No, no es pasa mi, nada. es mi No, no, forma no pasa de nada, doctor. conversar, ¿viste? Mi forma Sí, de obvio, conversar. sí, sí. No pasa Eh, nada, doctor. y entonces eso es esencial, porque yo creo que miren,
la empatía no es una cosa que es de la noche a la mañana. Viene con la característica de la persona, ¿no? Claro. Entonces, hoy, si tenemos un servicio o una salita en donde haya tanta gente, con tanta cantidad de personas, empatía, comprensión, contención, en lo posible buscan soluciones en sus condiciones, claro, sí. Eh, que uno pueda, por lo menos, ponerse un poquito en el lugar de las personas y darle un trato, eh, independientemente de la carga de trabajo. Esto que yo estoy diciendo puede resultar, bueno, sí, pero nunca uno lo dice desde afuera, porque todos los que estamos en el sistema lo vemos desde adentro también, ¿no? Claro. Y, y yo Es entiendo que que en el momento, antes sí, no existía todo esto, porque nosotros antes nos salíamos de la consulta y no teníamos quizás quien nos diga, y hoy no, por hoy, como vos exacto, dijiste en su momento, es un derecho. Yo tengo sí, derecho a saber qué me está mandando a hacer el doctor, qué exacto, estudio tengo que hacerme, por qué motivo me lo tengo que hacer. Es exacto, importante esto. Si yo voy a exacto, una consulta y me siento 2 minutos y el doctor a mí no me va a explicar lo que tengo, lo que me manda a hacer y por qué motivo me lo tengo que hacer, la importancia de ese estudio, de lo que me mande a hacer, no sé, yo siento que es en vano sentarte en una consulta y me parece que de la misma manera tenemos que tratar exacto, o rever qué le pasa a la otra persona. ¿No es cierto? exacto, Entonces, exacto. nosotros, en nuestro caso, nos levantamos, a veces vamos y le decimos, doctora, ¿qué dice acá en la orden para poder explicar al paciente? Porque incluso hasta a nosotros a veces nos pasa que nos Pero, cuesta entender. y yo estoy seguro que te lo dicen de la mejor de las formas, porque Sí, sí. es algo que está incorporado. No es que lo que se hace para que el paciente no entienda, ¿eh? No, 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 no. No, es algo que ya vino incorporado en los años, en la formación, y es posible que tal vez hasta te hagan te rehagan la receta y te lo expliquen, pero no, lo Sí, hacen sí. incondicionalmente. Es claro, sí, sí. Es involuntario. Y Es a una veces cuestión nosotros no involuntaria. escuchamos porque nos dicen Exacto, tantas cosas que no prestamos atención a todo lo que nos dice. Entonces, bueno, le refrescamos en la recepción a veces qué es lo que tiene que exacto, hacerse exacto, exacto, con la misma orden o con lo que le manden a hacer. exacto, exacto. Bien, buenísimo, gracias. Bueno, Bueno, ¿alguien más? Son las y 58 y ahí no quiero robarles más tiempo, pero bueno, si alguien quiere comentar algo más. Bueno, entonces ahora, si no van a hablar, vamos a dar paso al último encuentro que va a ser el presencial, que ahí vamos a ver las capacidades actorales, ¿no? Las capacidades actorales de acuerdo a las situaciones que vamos a ir. Ahí con Marisol y con Gaby vamos a organizar bien los grupos para darle las consignas y eso, y por lo menos cuando lo trabajemos que sea bonito. ¿en qué consiste, doctor? ¿En qué consiste las cosas? Ya ahí van a ver, sorpresa, sorpresa. Ah, bueno, bueno, Se la mandamos por mail, pero van a ser, queremos actrices y actores ahí. Ah, yo soy actriz. Bueno, maravilloso. ¿Vieron? Es una faceta que es una. Yo soy actriz, así Así que yo que me quienes tienen miedo escénico que se vayan desempolvando, claro. que el día 20 nos vamos a divertir un poco. Es divertirnos, la Bueno. idea es divertirnos un poco y compartir. Creo que respetar el trabajo de ustedes, por nosotros, por la región, estos tiempos de compartir es maravilloso porque, miren, yo le doy la misma importancia a las capacitaciones. Para mí, sentarme a hablar con médicos y sentarme a hablar con administrativos, con enfermeras, quien fuere, para mí es estar hablando de igual a igual, porque somos seres humanos sobre todas las cosas. Creo que eso es lo que nos hace en común. Lo que nos hace estar acá entre todos y entendernos es que somos personas, ¿bien? Somos seres humanos. Y por supuesto, hay momentos en que uno puede discernir que eso es maravilloso y no estar de acuerdo con lo que uno diga o pueda aportar algo nuevo, es lo constructivo. Pero que tengamos este espacio para con ustedes, a mí me es reconfortante porque me ayuda a entender muchas cosas. Y cuando uno está en el consultorio, yo no me siento omnipotente. No saben cómo me encanta que el administrativo me maneje la agenda y que ya con el nivel de confianza que tenemos, ya sabe qué día yo estoy cansado, qué día estoy de buen ánimo. O sea, no siempre uno está pilas, ¿vieron? Entonces, ese código
se hace con el buen trato y con la buena relación entre el grupo. Y si no, entonces todos estaríamos, ustedes se imaginan, como bien tú decías, que salga una persona de una consulta que tenga miedo porque el médico o la médica lo atendió con una cara un poco fea o le dijo muchas cosas y no entendió y que se vaya a la casa con otra preocupación más en la cabeza. Yo vine con un problema, pero me volví con dos problemas porque el médico dijo tantas cosas que no entendí lo que tengo. No sé si estoy de muerte o voy a sobrevivir o voy a revivir, ¿no? O sea, me dijo cosas que yo no entendí. Entonces, la gente se regresa a las casas con más problemas de que salieron, ¿no? Entonces, si uno puede paliar eso, me parece que está bien. Y yo estoy seguro que si hay alguna indicación o una receta o algo que el médico no escribió bien, él lo hace inconscientemente. Es un problema de formación y que no van a haber malas acciones en él volvértelo a explicar, volverlo a decir o volverlo a transcribir. No creo que exista una mala intención en eso. Es una cuestión de formación o de formación, por mejor dicho. Porque fíjense que no es que escriben mal para el paciente, no, escriben ya mal así, porque nos condicionaron a escribir así. ¿Bien? Así que bueno, si no tenemos más preguntas ni nada. Nos vemos el día martes que viene, ¿bien? Ahí en Rodríguez. Yo como para agregar, ¿cómo estás? Hola Juan. Norma, ¿qué tal? Bien. Bien, yo para agregar, decirte, bueno, después de toda la reunión de hoy, creo que nosotros como 20 salas periféricas que tenemos acá en Rodríguez, yo te diría que el 98% cumple con todas esas expectativas con las que el paciente llega. Qué bueno, qué bueno. Sí, porque, o sea, todas las salas, tanto administrativo, enfermeros, médicos, existe esa comunicación que es la que vos estabas hablando, principalmente basado en la empatía. Así que yo creo que lo vamos a hacer bien al trabajo del martes que viene y No estuvo muy tengo duda, interesante. no tengo duda. No, ¿Sabes sí, por qué, Normita? Porque yo soy como de Rodríguez también, porque yo soy de pueblo ay, chiquito. Mi sí, pueblo te en conozco. Cuba es chiquito, es pueblo chiquito. Yo soy Sí, campesino, mi esencia es estamos campesino. iguales. Y el campesino, los campesinos, yo lo digo con mucho orgullo que soy campesino, ¿eh? En todos los lugares lo digo. Eh, y tenemos la vida nos puede pasar, ¿eh? Como a todos por arriba, con la tecnología, la industria. No significa que seas campesino que no tengas un celular o que tengas una compu, no, al contrario, hay que Sí, tecnificarse. sí. Pero es en el sentido, como tú decías, Norma, la empatía, o sea, porque el vecino es muy importante para nosotros los que somos de pueblos chiquitos. El vecino es familia. Entonces, cuando atendemos la salud, estamos atendiendo a familias que, aunque no son las nuestras, son familias, por así Pero decirlo, ¿no? son familias que se nos familiarizan al cuidar. Exacto, exacto, exacto. Y cada CAF tiene su gente, cada CAF tiene las personas que, como hablabas vos, estar familiarizadas, ¿sí? Voy porque, no sé, quiero hablar con la enfermera, quiero hablar con la administrativa. Quizás no haya un problema de base, pero está en nosotros la empatía de recibirlo. Exacto, exacto. Eso es maravilloso, eso es maravilloso. Bueno, no tengo duda de que va a ser un lindo encuentro, pero prepárense para actuar, ¿eh? Ay, no. No, ya Norma, ya tenemos una actriz menos acá. Prepárense para actuar. Es divertirnos. ¿Vieron como cuando éramos niños que jugábamos, no? Bueno, entonces ahora volvamos a jugar un poquito. Bueno, que tengan lindo día, ¿eh? Nos vemos el martes. Chao, gracias, buen día. Chao, bien.